Hola mis queridas hermanas, bienvenidas a esta su serie Mujer a Mujer en su canal Juntas en la Verdad. Hoy llegamos a nuestra clase número 9 y el tema es la iglesia. Como siempre al final, en la descripción de este video, vas a encontrar un link, un enlace que te va a llevar al PDF de esta clase. Yo te recomiendo imprimirlo para que vayamos dando lectura juntas y podamos ir desarrollando el tema. Ya sabes que este material te va a servir para compartirlo en algún grupo de discipulado, con mujeres, ya sea en tu iglesia local, un grupo en casa, en donde tú lo necesites. Va a ser de mucha ayuda. Y hay una serie completa de estos videos. Si entras al canal, en la parte de listas de reproducción, vas a encontrar la serie Mujer a Mujer y ahí vas a encontrar capítulo por capítulo las clases. En cada una de estas descripciones de los videos vas a poder descargar tu clase en PDF. Entonces, para no hacerlo más largo, empecemos. Como les comentaba, el tema de hoy es la iglesia. Entonces, deteniéndonos por un momento a considerar lo visto hasta este punto, recordamos que Dios creó los cielos y la tierra. De eso estamos claras. Formó al hombre a su imagen y semejanza, pero éste se rebeló contra Dios. Al acto de rebelarse contra Dios se le llama pecado y es la causa de toda la maldad en el mundo. El hombre es un ser condenado a muerte y perdición eterna, pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo en rescate de los pecadores. Él vivió la vida perfecta que ellos no pudieron vivir, murió en la cruz en su lugar y resucitó con poder, dando origen a una nueva creación y conformando nuevos hombres. Aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo son nuevas criaturas por el poder del Espíritu Santo. El primer paso que todo nuevo hombre da para expresar públicamente su unión con Cristo es el bautismo. Este acto demuestra que es uno con Cristo y en consecuencia es añadido a la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? ¿Y por qué es tan importante que el nuevo creyente sea parte de ella? Quédate hasta el final de este video para que lo resolvamos juntas. Entonces, ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia proviene del griego y significa los llamados fuera. En la Biblia se emplea para referirse a una asamblea. Esto nos indica que la palabra no se refiere a una construcción, una organización, ni a una sola persona, sino a un conjunto de personas que han sido llamadas fuera del mundo por su fe en Cristo y que se reúnen en la asamblea para adorar a Dios. El propósito de Dios es rescatar a un pueblo para sí mismo, dentro de un mundo dañado por el pecado, constituyendo un grupo de personas para vivir con ellos y ser su pueblo y el su Dios. Por ello podemos ver a la iglesia como las personas de todas las generaciones que han sido rescatadas por medio de Cristo. La iglesia trasciende cualquier época de la humanidad en diferentes periodos. Ha tomado diversas formas. En algún tiempo estuvo conformada por una familia, Noé, en otro por una nación, Israel, pero en la plenitud de los tiempos, con la llegada del Mesías, está conformada por los creyentes en Jesucristo, quienes provienen de todo pueblo, linaje, lengua y nación. La Biblia utiliza varias imágenes para ayudarnos a entender mejor qué es la iglesia. Por ejemplo, se le describe como un rebaño de ovejas cuyo pastor es Cristo. Estas ovejas reconocen a su pastor y le siguen, como leemos en Juan capítulo 10 del 27 al 28. Aquí aprendemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, el pastor de pastores, y que no hay quien tenga más autoridad en la iglesia que Él. Nosotros somos el rebaño que escucha a Cristo y le sigue. Otra imagen es la de una novia que se está preparando para la boda siendo Cristo el esposo. Si nosotros leemos Efesios capítulo 5 del 25 al 27, allí dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces, Cristo es un esposo que se entrega sacrificialmente por su amada, que es la iglesia, y ella se está preparando para reunirse con él, o sea, en santificación. Esto muestra que la iglesia en este mundo se está perfeccionando y conformando a la imagen de Cristo
y que está unida a Él en un vínculo inseparable, como un esposo con su esposa. Otra imagen que la Biblia presenta es la de un cuerpo. La cabeza del cuerpo es Cristo y cada uno de los que integran la iglesia son miembros. Funcionan en conjunto según la dirección de la cabeza. Cada creyente tiene dones dados por Dios que debe emplear dentro de la iglesia. Esto nos lo dice 1 Corintios 12, del 12 al 31. Un miembro por sí solo no es un cuerpo. Necesita de otros miembros para en conjunto funcionar como Dios quiere. Todas estas imágenes tienen algo en común. Cristo es la cabeza, el pastor, el esposo. Cristo es el Señor de la iglesia, no un hombre, no una organización. También muestran que los creyentes son llamados a formar parte de una comunidad, la iglesia de Cristo. Nadie puede vivir su fe en soledad, necesita de otros creyentes. En Hechos capítulo 2, durante la primera predicación de Pedro leemos que aquellos que creyeron fueron bautizados y ese día se añadieron unas 3,000 personas a la iglesia. Sin embargo, la historia no termina ahí. No dice que cada uno haya regresado a su casa para vivir su fe de manera individual. No, allí leemos, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Y más adelante también nos dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. El nuevo hombre no fue creado para vivir solo y aislado, sino para crecer en unidad con otros que profesan su fe. En este pasaje vemos al menos 5 cosas que los creyentes hacen juntos. Primero, vemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dentro de la iglesia los creyentes deben crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. Para esto Dios ha puesto a hombres capacitados para guiar a otros. En segundo lugar está la comunión unos con otros. Dentro de la iglesia las personas tienen compañerismo con sus hermanos, comparten tiempo y eso edifica su fe. Tercero, en el partimiento del pan. La segunda ordenanza, además del bautismo, es la cena del Señor. En ella los creyentes participan de los elementos que son el pan y el vino para ser edificados en su unidad con Cristo. Y en cuarto lugar tenemos las oraciones. Los creyentes son llamados a orar juntos, a clamar al Padre por el establecimiento del reino de Dios en la tierra, tanto en lo individual como en lo comunitario. Y en quinto lugar, tenemos que todo lo tenían en común. Esto implicaba que los creyentes presentaban ofrendas a la iglesia, las cuales eran usadas para ayudar a los necesitados. Aunque Cristo es la cabeza de la iglesia, Dios ha establecido dentro de ella personas para gobernar y enseñar. En Hebreos capítulo 13, versículo 17 leemos, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. La Biblia utiliza términos como obispos, o sea, el que supervisa, anciano, que se refiere al que gobierna, y pastor, el que cuida y alimenta. Estos términos se usan para referirse a estos hombres. Ellos no son la autoridad máxima, ya que Cristo es esa autoridad, pero deben cuidar de la iglesia como administradores fieles. Otro oficio dado a la iglesia es el de diácono, que significa servidor. Los diáconos participan en la administración de los bienes, ayudan a los pobres y sirven a la comunidad. La iglesia es el lugar designado por Dios para que el nuevo hombre crezca a semejanza de Cristo. Si leemos Efesios capítulo 4, versículo del 15 al 16, ahí nos dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Ya sabes que al final siempre te dejo un texto para memorizar. Y hoy te quiero compartir Efesios capítulo 1 del 22 al 23. Yo lo voy a leer en la versión NBI, pero tú lo puedes leer en la versión que tú desees. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Después de que en la clase, también como te decía, sería bueno que le imprimas, el PDF está acá en la descripción,
Después de este texto para memorizar vas a encontrar unas preguntas. Van a ser exactamente 3 preguntas que van a ayudarte. Vas a crear conversación en este tiempo del discipulado, vas a entrar en un tiempo de reflexión y vas a poder evaluar cómo está la comprensión de la persona que estás discipulando. La primera pregunta es, ¿qué es la iglesia? Vas a dirigir la respuesta a que la iglesia es el conjunto de personas que han sido llamadas fuera del mundo por su fe en Cristo y que se reúnen para adorar a Dios, que no se trata de un edificio o una organización, sino de una comunidad de creyentes de todas las épocas que han sido rescatados por medio de Cristo. La iglesia es el cuerpo que Dios ha formado para vivir con Él y ser su pueblo. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante formar parte de una iglesia local? Es importante formar parte de una iglesia local porque el creyente no está destinado a vivir su fe en soledad, sino en comunidad. La iglesia es el lugar donde se recibe enseñanza, se comparte comunión con nuestros hermanos en la fe, se participa de la cena del Señor, se ora en conjunto y se ayuda a los necesitados. Dentro de la iglesia se crece espiritualmente y se es edificado junto con otros. La última pregunta que tenemos aquí en el texto es, ¿en qué cosas debo perseverar en fe con mi familia de la fe? Y esto es importante porque debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, que implica crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. También debemos perseverar en la comunión con otros creyentes, o sea, en el partimiento del pan, la cena del Señor, la oración, en compartir lo que tenemos con aquellos que lo necesitan, en la comunión de fe, pues también fuera de ella. Y también ya terminando esta parte de las preguntas, vas a encontrar en tu PDF una parte que tenemos del catecismo que nos va a ayudar a tener un concepto de lo que vimos. Y hoy el catecismo de Westminster a la pregunta ¿cuáles son los privilegios especiales de la iglesia visible? Nos dicen que la iglesia visible tiene el privilegio, primero, de estar bajo el gobierno y cuidado especial de Dios. En segundo lugar, tiene el privilegio de ser protegida y preservada en todos los tiempos, no obstante la oposición de todos sus enemigos. También disfruta de la comunión con los santos, los medios ordinarios de salvación. Y en cuarto lugar, es privilegiada. La iglesia visible porque participa de las ofertas hechas por Cristo a todos los miembros de su iglesia por el ministerio del Evangelio, testificando que todos los que creen en Él serán salvos y excluyendo a todos los que no vienen a Él. Si tú no sabes qué significa la iglesia visible, yo te voy a dar aquí una explicación. Para que tú puedas entenderlo y no te quedes con la pregunta de ¿a qué se refiere el catecismo de Westminster con la iglesia visible? Vamos a comprenderlo un poco más. La iglesia visible se refiere a la congregación de creyentes que se pueden ver y que se reúnen regularmente en un lugar específico. Este concepto incluye a todas las personas que profesan fe en Cristo y participan en las prácticas visibles de la iglesia, como el bautismo, la cena del Señor, la adoración colectiva, la enseñanza y la comunión entre hermanos. Es importante destacar que dentro de la iglesia visible puede haber personas que aún no han experimentado la transformación genuina de su corazón, aunque profesen ser cristianas. En otras palabras, no todas las personas que forman parte de una iglesia local son necesariamente verdaderos creyentes. Por eso la iglesia visible es imperfecta y está compuesta de trigo y cizaña. Leamos Mateo 13, 24 al 30. Ya que no siempre podemos discernir quiénes verdaderamente pertenecen a Cristo en lo más profundo de su ser, es importante comprender entonces. Vamos a entender la relación entre la iglesia visible y otro término que es la iglesia invisible. Mientras que la iglesia visible son aquellos que profesan fe y están en comunidad, la iglesia invisible es la que solo Dios conoce, compuesta exclusivamente por los verdaderos creyentes. A lo largo del tiempo y en todo el mundo, Dios ve el corazón y sabe quiénes son sus hijos. Aunque ambos conceptos están relacionados, no son lo mismo. La iglesia visible puede contener personas que aún no han nacido de nuevo, mientras que la iglesia invisible está compuesta únicamente por aquellos que son verdaderamente salvos. Entonces, la iglesia visible es el reflejo tangible del cuerpo de Cristo en la tierra, con todos sus aciertos e imperfecciones. Es el lugar donde los creyentes pueden crecer en su fe, servir a otros, testificar del Evangelio al mundo, mientras esperan ser perfeccionados por Cristo.
y finalmente formar parte de la iglesia gloriosa en el cielo. Yo espero que todo esto haya sido muy útil para ti, que haya sido de provecho. Sabes que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Spotify como Juntas en la Verdad. Ahora también estamos en TikTok. Nos puedes seguir allí como Juntas en la Verdad y estamos subiendo reflexiones para mujeres y madres. Muy importante que sigas con estos estudios de mujer a mujer para que te sigas capacitando, tengas esta estructura temática y puedas compartir con otros acerca de lo que estás aprendiendo. Para mí ha sido un gusto compartir contigo. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Si te gustó, compártelo, dale like, comenta una manito arriba y bueno, que podamos llegar a muchas más personas con este contenido edificante. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto aquí en tu canal, Juntas en la Verdad.